ateneos con relación a especialidades, o en este caso, como el día de hoy, es un ateneo como los que hacíamos los miércoles. La idea es ir retomando toda la actividad con casos que hemos tenido en la sala, y hoy vamos a presentar dos casos que tuvimos con la doctora Mariana Petraglia, uno, con la doctora Melina Casco, otro, ambos muy interesantes, uno de muy poco frecuente, el otro también no tan frecuente, pero que lo vemos más, y ver algunas de las características que tuvimos en cada uno de los casos. Yo los dejo con la doctora Mariana Petraglia, que ella es la que va a presentar el primer caso. Hola, buen día. ¿Se escucha bien ahí? El caso que vamos a presentar ahora es un caso que vimos en julio de este año con el doctor Sassano. Era un hombre de 30 años que viene por fiebre y cefalea de 10 días de evolución con mucha intensidad de 8 a 10/10, asociado a fotofobia, empeorada con Valsalva, sin signos de Kernighan y Brunzinski, ni ningún otro signo ni síntoma neurológico. No tenía muchos antecedentes, trabajaba de taxista, tabaquista de 7 pack years, y un antecedente de hace unos años de abuso de marihuana, pasta base y alcohol, que supuestamente ahora no era el caso. Y estaba sin tomar ninguna medicación. Retomando un poco de cómo empezó, el 10 de julio empieza con síntomas, más que nada lo que refería era cefalea y fiebre. A los 5 días consulta en la guardia por fiebre, cefalea y odinofagia. En este contexto se realiza un hisopado de COVID que fue negativo, serologías virales para Epstein-Barr, citomegalo y monotest que fueron negativas. Se va a la casa, vuelve a los 2 días con fiebre, cefalea y vómitos, sin ningún signo de alarma, y se va de vuelta a la casa, se le da suero analgesia y pautas de alarma. A los 3 días, el 20 de julio, vuelve por fiebre y cefalea persistente, y acá lo recibimos nosotros. Con laboratorio de ingreso, que de datos positivos solo tenía un poco de leucocitosis con neutrofilia, parámetros inflamatorios elevados con un eritro de 38 y una proteína C reactiva de 35. Se hace una tomografía de cerebro sin contraste, sin ninguna alteración, y se realiza una presión lumbar, una punción lumbar, con un poco de proteínas elevadas de 52, leucocitos elevados de 157, a predominio linfocítico de 95%, con una presión de apertura de 26 centímetros de agua. Estas son imágenes de la tomografía que no tienen ningún hallazgo patológico. Se interpreta como un posible caso de meningitis y se cura empíricamente con ceftriaxona y aciclovir. En menos de 24 horas tenemos el resultado de la tinta china positiva, y en el micológico directo se ven levaduras capsuladas, por lo cual se cambia el esquema a anfotericina B y fluconazol. Al ingreso se le habían realizado una serología de HIV que fue no reactiva, la repetimos y también fue negativa, y tenía un resultado de 2019 también negativo para HIV. No tuvimos crecimiento en el cultivo porque el inóculo era bajo, así que no sabemos qué serotipo es, y le solicitamos una tomografía de tórax, dado que es la puerta de entrada de criptococo, que no tiene ninguna lesión ni ninguna alteración. Bueno, dado que tenía repetidos estudios de HIV negativos, nos vimos enfrente de una situación de una meningitis por criptococo en un paciente no HIV. Los posibles casos son, por lejos en frecuencia, tratamiento con corticoides por mucho tiempo, pacientes trasplantados de órganos sólidos, y neoplasias malignas a la cabeza, las hematológicas. Después otras un poco más raras, como sarcoidosis, insuficiencia hepática, o algunos monoclonales inhibidores de la tirosinquinasa, más que nada está descrito con ibrutinib. Nos planteamos si podría haber alguna otra inmunodeficiencia, que la verdad es que no hay mucha información porque no son muchos los casos. La madre del chico nos refería que cuando era chico había tenido varias neumonías y que tuvo algo en el corazón, de lo cual no sabía ni qué era, ni tampoco teníamos ningún estudio previo al respecto. Le pedimos un ecocardiograma que fue normal, y en los parámetros serológicos que le pedimos, lo único positivo fue una inmunoglobulina G un poco baja, de 688 para un normal de 800 a 1700, que en este contexto no tiene tanto significado porque para considerarla un dato positivo tendría que ser menos de 300, y además estamos en una infección aguda, por lo cual habría que ver qué valor tiene después de pasado esto. Complemento, proteinograma y las otras inmunoglobulinas normales. Dice que no están compartiendo la pantalla. Ciencias, la madre lo único positivo que nos decía
es que cuando era chico había tenido varios episodios de neumonía y algo en el corazón que no sabía bien qué era, y como habíamos dicho, no tenía ni ningún estudio previo, ni nada en la historia clínica, ni una historia clínica de otro lado positivo. El ecocardiograma era normal, y lo que estaba diciendo es que la inmunoglobulina G era un poco baja, de 688, pero que hay que tener cuidado con interpretar esto en contexto de una infección aguda, porque puede que sea baja y que ahora esté elevada por la infección. Y de todas formas, para considerarla positiva tendría que ser menos de 300. Proteinograma, complemento y el resto de las inmunoglobulinas eran normales. Bueno. Entonces, dado que no tenía ninguna de las características anteriores y no estaba en ninguno de esos grupos y no encontramos nada que comprometa su inmunidad, nos vimos ante un caso de meningoencefalitis por criptococo en inmunocompetente. Y decimos meningoencefalitis porque siempre la meningitis por criptococo involucra cerebro. Por eso no solo es meningitis, sino que siempre es meningoencefalitis. Diferencias que tiene o particularidades del inmunocompetente es que en cuanto a la incidencia, la verdad es que no se sabe bien porque no hay muchos casos. El estudio más grande es uno de 2001, de 157 pacientes, en los cuales la incidencia estaba entre el 20 y el 30% de pacientes no HIV con meningitis por criptococo que no encontraron ninguna causa subyacente. Pero hay otros estudios que hablan del 10%, del 15%, pero la verdad es que no hay mucha evidencia de un valor cierto de incidencia. Suelen tener menos síntomas, por lo cual el diagnóstico es un poco más tardío, menos hongos en líquido cefalorraquídeo y más células porque tienen la inmunidad normal, y por tener menos hongos en líquido cefalorraquídeo suelen tener menos hipertensión endocraniana, que es por eso que tienen menos síntomas. En cuanto a los distintos tipos de criptococo, el serotipo A, que es el criptococo neoformans, variedad Gruby, es el más frecuente de todos, por lejos, en pacientes inmunodeprimidos e inmunocompetentes. Son el 95% de los casos y tienen distribución global, están absolutamente todo el mundo. El criptococo Gatti, la particularidad que tiene es que es el más frecuente en inmunocompetentes, pero de todas formas, en inmunocompetentes es más frecuente que sea el neoformans variedad Gruby. Y lo que tiene es que está solo limitado a Europa, áreas tropicales y subtropicales, en las cuales además también es más frecuente el neoformans variedad Gruby. Algunas diferencias en cuanto al diagnóstico es que la tinta china en los pacientes HIV es positiva en el 75% de los casos, mientras que en los no HIV solo es positiva en el 50%. La PCR en el HIV es bastante útil, tiene mucha sensibilidad, más del 90%, y en los no HIV no está claro cuán importante es, pero se sabe que es menos sensible. La antigenemia, es decir, el antígeno de criptococo en sangre, en el HIV es muy útil porque suele incluso ser positiva antes de detectar antígeno en líquido cefalorraquídeo. En cambio, en los pacientes no HIV la verdad es que no es muy útil porque que sea negativa no descarta nada y sería muy raro que sea positiva si no tiene una meningoencefalitis más florida. Después, los cultivos extra sistema nervioso central en los no HIV no tienen ninguna implicancia porque no tienen mucho rédito, y en los HIV sí, porque es muy importante buscarlo en neurocultivo porque se deposita en próstata. Hemocultivos suelen ser positivos con un poco menos de frecuencia que los cultivos de líquido cefalorraquídeo, y respiratoria porque el pulmón es el principal sitio en el que se aloja el criptococo. El tratamiento se compone de 3 fases. La primera es la etapa de inducción, que es con anfotericina B y fluconazol a altas dosis por 2 semanas, que en realidad este es el tratamiento alternativo. El tratamiento de primera línea sería con anfo B y flucitocina, pero acá en Argentina no hay flucitocina, así que no es una opción para nosotros. Son por lo menos 2 semanas, pero si el paciente continúa con síntomas, se prolonga un poco más la fase de inducción. La fase de consolidación es mínimo por 8 semanas, con fluconazol a la misma dosis que la inducción o un poco más baja, y ya se puede dar por vía oral. Y la etapa de mantenimiento es con fluconazol a dosis más bajas, de 200 a 400 miligramos, y se mantiene por 1 año. Esto es muy importante porque antes de instaurar la fase de mantenimiento había un porcentaje bastante alto, más del 30% de pacientes que persistían o recurrían con la infección, y con esto la verdad es que se redujo muchísimo. El tema es que lo tiene que realmente tomar por 1 año. La punción lumbar evacuadora en los pacientes HIV, como sabemos, es mandatoria, y en los pacientes inmunocompetentes no tiene tanto lugar. De hecho, lo que se dice es que si la presión de apertura fue mayor a 25, la indicación de hacerla es solamente si persistió con síntomas durante la etapa de inducción por hipertensión endocraniana. Pero como decíamos al principio, al tener más células inmunológicas y por lo tanto menos levaduras en líquido cefalorraquídeo, suele haber menos hipertensión endocraniana y por lo tanto es raro
que haya que hacer la punción evacuadora. De hecho, nuestro paciente no la hicimos, a pesar de que vino con bastantes síntomas de hipertensión endocraniana y una presión de apertura de 26, pero la realidad es que a las 48 horas de tratamiento prácticamente desaparecieron todos los síntomas de hipertensión endocraniana. Esta es la bibliografía que usamos. Y no mucho. Y ahora tenemos cómo para entrar yo. A ver. La mía estaba en la presentación. ¿Acá? Sí. Ahí se tendría que ver. Para ampliar. Ahí está. Bueno, el caso que presentó Mariana realmente fue muy interesante porque no se ve frecuentemente en inmunocompetentes. El punto es que lamentablemente no pudimos tener cultivo, porque para nosotros hubiera sido muy interesante ver qué tipo de criptococo era. Y ahora algunas cositas que yo traje para mostrarles rápidamente, que nos hubiera gustado saber y acercarnos al diagnóstico. Bueno, esto ya lo dijo. Hay algo muy interesante desde lo epidemiológico, que los criptococos pueden estar presentes en las heces de las palomas y otros pájaros, como se ve en Australia y como hay casos descritos con cacatúas, y en carroñeros o en amebas o en chinches. Como este paciente había estado arreglando una casa nueva que había alquilado, que hacía muchos años que estaba cerrada y demás, investigamos esto, a ver si había sido picado por chinches o algo de esto, y la verdad que fue negativo. Por otro lado, el criptococo Gatti en realidad se asocia mucho más con casos esporádicos y es más frecuente en pacientes inmunocompetentes. Y hay que tener en cuenta que se puede encontrar también presente en árboles, en zonas subtropicales y tropicales, pero también, como en los eucaliptos, pero también se vio que esto se extendió a zonas ya de climas más fríos, como ha pasado en áreas en Canadá, y se lo vio en robles y abetos. Esto es interesante porque, digamos que es una fuente donde puede estar en forma permanente. Una cosa interesante también, que hay alguna diferencia entre el criptococo Gatti y el neoformans, en el sentido que el Gatti generalmente da formas mucho más granulomatosas que el neoformans, tanto a nivel pulmonar como a nivel del sistema nervioso central. Por eso la presencia de Cryptococcoma es más frecuente con el criptococo Gatti. Y además son siempre de mayor tamaño y en general son únicos, a diferencia del neoformans, que son más pequeños y que puede haber más de uno. Y otra cosa interesante es que tanto uno como otro, pero mucho más frecuente el Gatti, puede comprometer otros tejidos como la piel, tejidos blandos, próstata, ya dijo Mariana, ojos, articulaciones, huesos. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es que estos pacientes pueden generar síndrome de reconstitución inflamatoria cuando se los empieza a tratar, entonces esto no tenemos que perderlo de vista. El neoformans de los pacientes no HIV, porque es mucho más frecuente en HIV, el 30% no presentaban ninguna condición previa que diera origen. Lo que es interesante es que en los trasplantados se ve en el 3% y generalmente en el mayor porcentaje dentro del primer año del trasplante. En estos el compromiso del sistema nervioso central e infección diseminada se ve en un porcentaje alto, 50-60%, y una cosa muy interesante que el 25% de estos pacientes trasplantados tienen fungemia. Y esto es muy importante por algo que les voy a mostrar en un trabajo que se hizo en China. Bueno, ya dijo Mariana que siempre hay que medir la apertura de la presión del líquido cefalorraquídeo. En los HIV siempre es muy elevado y requieren generalmente drenajes y a veces derivaciones, ventrículo peritoneales o shunts y demás. Es mucho menos frecuente en los no HIV. Y lo mismo con el recuento de células. El HIV generalmente tiene muy pocas células y el no HIV tiene células más altas, como nuestro paciente tenía 157, con predominio linfocitario. Y además tienen glucosa baja y proteínas altas. Ya dije que el Gatti es más frecuente en inmunocompetentes y que puede presentarse en pequeños brotes, como ha pasado en la isla de Vancouver, en Canadá, donde se presentó en pacientes inmunocompetentes.
En las áreas endémicas en realidad se ve más compromiso del sistema nervioso central. Lo que fue en Canadá había sido más compromiso pulmonar. Y lo que se ve también con el GATI es que hay bastante compromiso a nivel ocular y con papiledema, y el GATI es más frecuente que comprometa la piel y partes blandas, osteoarticular, médula ósea, etcétera, en comparación con el neoformans. Y a nivel pulmonar, bueno, tiene distintas formas de manifestarse, los dos, como nódulos simples o múltiples no calcificados, o infiltrados de tipo consolidativo, puede haber derrame pleural, adenopatías ciliares, pero también tener en cuenta las cavitaciones, y en los HIV, donde no hubo muchos síntomas, a veces la manifestación es el distrés respiratorio. A nivel del sistema nervioso central, que es muy importante, como fue nuestro caso, la cefalea es un signo cardinal, y los signos meningios, pero también el compromiso de pares craneanos, el síndrome confusional, alteración de la memoria, letargia, hidrocefalia, que es un dato muy importante, con por supuesto, hipertensión endocraniana, y a veces se ven episodios de isquemia o infartos isquémicos. La piel, que es el tercer lugar de localización, en general el diagnóstico se hace por biopsia, porque puede adoptar formas como celulitis, o como formas ulceradas, o como formas nodulares, entonces es difícil el diagnóstico. Es más frecuente en el trasplante de órganos sólidos, sobre todo en tratamiento con tacrolimus, y que también puede comprometer partes blandas y la parte osteoarticular. Y traje de varios artículos que había estado mirando, que muchos son casos individuales en los inmunocompetentes, o sea, como case report. Este trabajo me pareció muy interesante, un trabajo chino que trataron, si bien son muy pocos pacientes y fue retrospectivo, trataron de evaluar qué factores había de mal pronóstico. Entonces, lo que ellos hicieron fue comparar entre los sobrevivientes y los muertos, y lo que vieron que, como variables independientes, estas 4 que están acá, la criptococcemia, la alteración de la conciencia, convulsiones y el lactato en líquido cefalorraquídeo, eran importantes, pero cuando hacían la evaluación multivariable, las que quedaban era criptococo en sangre positivo y alteración de la conciencia, como los 2 factores que tenían mucho peso para mortalidad. Pero también lo otro que hicieron muy interesante, comparar 3 grupos. Aquellos que se morían dentro de la inducción, o sea, dentro de los 14 días, los que morían entre los 15 y los 12 meses, y los sobrevivientes de más de un año. Y entonces lo que veían que la alteración de la conciencia estaba muy elevado en el grupo 2 y 3, y muy importante, la criptococcemia elevado en el grupo 1 y bajo en el grupo 3. Y lo que es claro que el grupo 1 era el que tenía mortalidad dentro de la inducción. Y lo mismo el lactato en líquido cefalorraquídeo, que era mayor en el grupo 1. Cuando también hicieron el análisis de regresión logística, lo que vieron fue que el criptococo, o sea, hemocultivos positivos para criptococo, y el aumento del lactato en líquido cefalorraquídeo se asociaban claramente con la mortalidad a los 14 días. Estos son algunos datos de los que nosotros tenemos, hay otras cosas más. No quise entrar en el tratamiento porque Melina nos va a hablar un poquito del otro caso, y ahí va a detallar algunas cosas más en cuanto al tratamiento. Así que bueno, ahora los voy a dejar con Melina Casco. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo que quiero es que sacar esta pantalla y compartir la pantalla de Melina. Ahí está. Vale, ahí comparto. A ver, Melina. ¿Y Sí. se ve? Ya que volvimos con todo. Sí, se ve. Porque no me deja pasar, la verdad. Se ve perfecto. Ahí se veía bien. Ahí está, Meli. Perfecto. Ahí está, listo. Bueno, buenos días. Voy a contar un caso que tuvimos también con el doctor Sassano, que este caso lo que trae las dificultades a la hora del tratamiento, a diferencia del caso que presentó Mariana, donde había una dificultad en el diagnóstico, más que nada por lo raro de ser inmunocompetente. Este caso nos trajo dificultades en el tratamiento de la paciente. Bueno, el caso comienza de la siguiente manera. Una paciente de 66 años, con antecedentes de trasplante renal en el 2010, con rechazo en el 2019, consulta
por presentar fiebre asociado a tos seca. Como medicación habitual y como inmunosupresión que manejaba la paciente, recibía micofenolato, tacrolimus y nifedipine. Al ingresar, la paciente se solicitó un laboratorio que dio un recuento de leucocitos de 6.900 con neutrófilo del 60%, falla renal crónica que la paciente manejaba creatininas habituales, se realiza por la sintomatología y la pandemia hisopado dando COVID negativo, y se solicita una radiografía de tórax que ve infiltrados, principalmente se ve en ápice del lóbulo del campo izquierdo, y por la sintomatología, con paciente inmunosuprimida, se solicita una tomografía de tórax que ve nodulillos en ambos campos pulmonares y una área consolidativa en la parte apical del lóbulo izquierdo. Acá se pueden ver imágenes de los nodulillos y la parte de la consolidación. En este contexto se pone en conjunto con infectología, con neumonología, se solicita un lavado bronquialveolar que ve la presencia de levaduras, que es el Cryptococcus neoformans. Se había planteado la necesidad eventualmente de realizar una punción de los nódulos, pero no fue necesaria por el hecho de haber crecido en el cultivo. Por ser paciente inmunosuprimida con un diagnóstico de criptococosis, tenemos que descartar el compromiso en el sistema nervioso central, aunque la paciente no tenía clínica, no tenía compromiso neurológico. Por una parte se hacen imágenes sin hallazgo de relevancia, y se realiza una punción lumbar donde ve, como en el físico-químico, una proteína un poco aumentada, pero tinta china positiva, antígeno raquia y el cultivo. Por lo tanto, de esta manera se llega al diagnóstico de una criptococosis diseminada, tanto por compromiso de órganos pulmonar y el sistema nervioso central. Inicia el tratamiento tiene la parte de la inducción, la paciente recibe anfotericina B liposomal, con fluconazol al 50% de la dosis por el clearance, el 37 que manejaba, realiza 14 días a 2 semanas de tratamiento de inducción, se repite la punción lumbar para ver la esterilización del líquido cefalorraquídeo, a pesar de tener la antigenorraquia positiva, el cultivo no desarrolla y por lo tanto de esta manera se puede pasar a la fase de consolidación recibiendo fluconazol 400 miligramos y se otorga el alta. Pero la paciente reingresa a los 9 días aproximadamente. Lo que ella la motiva a la consulta fue fiebre, y el interrogatorio dirigido acá se detecta presencia de diarrea, de hipotensión y un rash que principalmente morbilliforme que comprometía el tronco y la raíz de los miembros. Se realiza un laboratorio, que en el laboratorio se puede ver una regularización de la falla renal, que la misma igual se interpretó en contexto de la deshidratación, a la hipotensión, y la misma revierte tras la hidratación. Un aumento de los eosinófilos, 430 eosinófilos, que no es una eosinofilia franca, tiene un aumento, PCR elevada, sin compromiso de otro órgano blanco, y se realiza una biopsia cutánea que la misma evidencia infiltrado inflamatorio, toxicodermia, por lo tanto se interpreta que fue una farmacodermia secundaria al fluconazol. ¿Por qué consideramos que fue una farmacodermia secundaria al fluconazol? Primero, está relacionado con el inicio de la sintomatología, asociado con el inicio del fármaco. Más o menos se ve que la exposición se dé entre 2 a 6 semanas, la paciente aproximadamente a las 3 semanas hizo la manifestación, que incluyó fiebre, la erupción cutánea, y el interrogatorio de la paciente también refiere que tuvo edema facial. Por otro lado, el aumento de eosinófilos. Por otro lado, no tiene compromiso de otro órgano blanco, como para pensar en algo sistémico como un DRES. La falla renal, la regularización, como dije anteriormente, se interpretó todo en contexto de deshidratación, y otro órgano blanco a veces muy afectado es el hígado, que no tiene aumento de transaminasas. Por otra parte, revirtió la sintomatología tras la suspensión del fármaco, el inicio de los corticoides y la biopsia sugestiva de la toxicodermia. Muchas veces en el D se ven otras cosas como esponjiosis, acantosis y vacuolización. Entonces lo que se realizó con ella es, por una parte, suspender el fluconazol, pero tendríamos que seguir tratando su criptococosis, entonces reiniciamos anfotericina, inició metilprednisolona a 30 miligramos, se colocó un plan de hidratación parenteral continuo, y se realizaron interconsultas a los servicios como alergia, farmacoclínica y dermatología, para ver si podemos instaurar otro tipo de tratamiento, teniendo en cuenta que hizo una reacción al fluconazol y ver si hay reacciones cruzadas con otros azotes. Por lo tanto, el plan que se hizo con ella es colocar parches cutáneos que contengan otros azotes. ¿Cuáles son las
formas de tratamiento y las etapas que tenemos. Primero tenemos una etapa de inducción que consiste, en la mayoría de las guías lo que dice, hacer una terapia combinada con anfotericina B asociada con flucitocina que en nuestro mercado no está disponible. Esto normalmente la terapia son de 2 semanas, hay algunos estudios que incluso con una terapia más corta se vio con tener menos efectos adversos. Uno de los principales efectos adversos de la flucitocina es la mielosupresión, y se hacen punciones lumbares y obviamente el seguimiento clínico para ver la esterilización del líquido cefalorraquídeo. Las alternativas que hacemos de tratamiento y lo que nosotros implementamos es también una terapia combinada, pero de anfotericina B con fluconazol. Se vio otras terapias como por ejemplo la monoterapia de anfotericina o terapias más prolongadas con azoles. Después se pasa a la fase de consolidación y la de mantenimiento, que utilizan el fluconazol, y también como alternativas se pueden dar anfotericina en forma semanal, 1 o 2 veces por semana, y también se puede dar otros azoles, pero el principal de elección es el fluconazol, más que nada por la penetración en el líquido cefalorraquídeo. Acá hay un gráfico que me permite demostrar que la terapia combinada, principalmente de anfotericina con flucitocina, tiene mayor supervivencia que otras terapias, como por ejemplo la que nosotros usamos, que es la anfotericina con fluconazol. Y acá hay gráficos que me demuestran la esterilización del líquido cefalorraquídeo es mucho más rápido, o sea, es más eficiente poner anfotericina combinada con flucitocina. En segundo lugar, la terapia que nosotros usamos, la anfotericina con fluconazol. O sea que, en realidad, la combinación de anfotericina y flucitocina baja la mortalidad y aumenta la esterilización del líquido cefalorraquídeo. Acá en el gráfico de arriba también hay una relación entre la mortalidad de las terapias combinadas con la flucitocina y el fluconazol, y en el gráfico de abajo demuestra más cantidad de terapias. La línea violeta, la de abajo de todos, es una de las que, como mencioné anteriormente, la combinación de anfotericina con flucitocina, incluso en menor tiempo. La línea azul muestra la flucitocina con fluconazol, o sea que acá están demostrando que en realidad lo que baja más la mortalidad es la flucitocina. La línea naranja, si lo pueden ver bien, es la terapia de anfotericina con flucitocina por 2 semanas, y la amarilla recién es la que nosotros implementamos, que es la anfotericina con fluconazol. Entonces, ¿qué dificultades nos trajo esta paciente sobre el tratamiento? Primero, la terapia ideal que están recomendadas en las mayorías de las guías no es la que nosotros utilizamos por la disponibilidad del mercado. Por otro lado, tuvimos que reducir frente al tratamiento alternativo las dosis por el hecho de que, por un lado, tenía la falla renal de la paciente por su antecedente y su medicación habitual, que uno de los fármacos que más interacciona es el tacrolimus, que hay que reducir la dosis. Y las reacciones que tuvimos de hipersensibilidad al fluconazol con el riesgo de tener que implementar otra terapia y tener reacciones cruzadas. ¿Por qué puede haber reacciones cruzadas con otros azoles? Encontré más que nada la parte molecular entre el fluconazol y otros, o sea, entre los azoles, comparten cierta estructura molecular. Por ejemplo, si pueden ver anillos nitrogenados, cierta estructura molecular se puede compartir. Muchas veces cuando se leen contraindicaciones o precauciones es la hipersensibilidad a otros azoles. Y el principal fármaco que penetra en el líquido cefalorraquídeo, aunque se pueden ver en otros, también es el fluconazol, asociado también con la alta biodisponibilidad. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos nosotros y qué es lo que estamos haciendo acá en el hospital? Por una parte, estos test de los parches cutáneos con los azoles, haciendo obviamente a su vez el tapering de los corticoides que la paciente está recibiendo hasta llegar a las dosis habituales. Y yo también encontré en algunos estudios y en algunos casos que se hicieron de sensibilización al fluconazol. Por ejemplo, hay una forma rápida que se puede ir aumentando 0,02 miligramos hasta llegar a 200 miligramos. Esto más o menos van observándose a los pacientes en un plazo de 2 horas, pero el que más utilizan es una internación más prolongada, donde se disuelve, obviamente premedicando al paciente, 200 miligramos de fluconazol con 100 mililitros, y empiezan a aumentar dosis secuenciales de 200 microgramos, después 2, 4, 8, 16, 30, así sucesivamente, hasta llegar a los 400 miligramos, que es la dosis habitual. Acá hay un gráfico que muestra, por ejemplo, la desensibilización, ir con las dosis secuenciales aumentando hasta llegar a la dosis habitual. Muchas gracias. No sé si me escucharon bien.
Perfecto, muchísimas gracias, Meli. A ver cómo dejo de compartir la pantalla. Eso porque ahora va a Ahí está. comentarnos un poco cómo se hace esto y cómo evaluamos a la paciente desde el punto de vista de esta toxicodermia, esta alergia que la paciente tuvo de fluconazol. Yo invité al doctor Claudio Parisi, alergista, jefe de alergia, para que él nos contara un poquito todo esto y nos va a mostrar una presentación relacionada con esto. A ver si podés, Claudio, compartir pantalla. A ver si se ve ahí. Bárbaro. No sé si está hablando Poyán, no lo escucho, si me está criticando. Bueno, gracias por la invitación, Miguel. Fue un placer poder compartir este paciente y, bueno, contarles rápidamente, el viernes que viene justo es el Ateneo de alergia, así que vamos a hablar de alergia a fármacos y yo les cuento que cuando nosotros nos encontramos con un paciente que hace una reacción de posible hipersensibilidad, pensamos que hay dos tipos de reacciones, las que todos conocemos que son las inmediatas, que comienzan rápidamente, que son mediadas por IgE y dan síntomas típicos como urticaria, síntomas respiratorios, gastrointestinales, o en el peor de los casos la anafilaxia. Son más fáciles de diagnosticar por la clínica y también a través de los test. Y las formas no inmediatas que engloban un grupo de reacciones que aparecen después de las 2 horas habitualmente, en general después de las 6, y ahí tenemos varios tipos de reacciones. Entonces, para mostrarles simplemente que hay reacciones de tipo 4, que son las reacciones celulares, pero que estas pueden ser de tipo 4A, B, C y D, y que además hay superposición de ellas en algunas manifestaciones de reacciones de hipersensibilidad. Básicamente hay diferentes citoquinas involucradas, diferentes células involucradas, y van a dar diferentes patrones clínicos, desde la dermatitis de contacto, el exantema maculopapular con los eosinófilos, por ejemplo en el DRESS, las reacciones bullosas como las toxidermias y la necrolisis epidérmica tóxica, y lo que denominamos AYEP o la pustulosis exantemática aguda, que básicamente está mediada por neutrófilos. Desde el punto de vista clínico, nuestra principal herramienta diagnóstica es la historia clínica del paciente, el interrogatorio, los antecedentes, y empezar a calcular cómo se fue suscitando toda la reacción desde el punto de vista de los síntomas y el comienzo de la interacción con los fármacos. Entonces vamos a ver que en general se requieren por lo menos 2 semanas de tratamiento para las reacciones de tipo tardía, y vamos a ver cuál es la manifestación que va a presentar el paciente a nivel de la piel, y en algunos casos también la biopsia. Tanto las manifestaciones en la piel, el tipo de rash, como la biopsia no son específicos de la enfermedad, no nos alcanza eso solo para hacer el diagnóstico. Para el DRESS, por ejemplo, tiene que cumplir una serie de criterios que lo hacen posible, probable, de acuerdo a cómo vaya completando estos criterios. Hay varios criterios, el REGISCAR es uno de ellos. Nosotros vamos viendo si cumple o no los criterios. Al parecer, por lo que este paciente no los cumple, podría ser un rash de tipo exantemático, y como se presentó recién, la afección orgánica del renal es probable que sea debida en ese caso a la hipotensión o una falla, un empeoramiento agudo no relacionado con el fármaco. Nosotros cuando evaluamos, cuando sospechamos que el paciente tiene una reacción de hipersensibilidad, y sobre todo si el fármaco en cuestión se necesita o se necesita algún familiar para el tratamiento de la enfermedad y no hay otras alternativas. Y no evaluamos si el diagnóstico no es compatible o hay algunas otras causas como infecciones virales, o si la reacción fue severa. Reacción severa sobre todo a la farmacodermia severa, si fue un Steven Johnson, si fue una necrólisis epidérmica tóxica. Nosotros en ese caso simplemente ante la sospecha tratamos de evitar, porque cualquier tipo de evaluación puede generar un riesgo peor al paciente. Y el momento ideal para evaluarlo es el periodo que va entre 4 y 6 semanas, cuando el paciente ya mejoró y digamos, no presenta ningún síntoma. Hecho que con esta paciente no pudimos llegar a tener esa situación ideal.
Inclusive la paciente está recibiendo corticoides y no se los podemos sacar porque los utiliza para tratamiento de su trasplante renal. Por lo tanto, nunca vamos a tener una situación ideal para evaluarlo a través de este tipo de métodos. Es importante que el diagnóstico sea preciso porque la decisión a tomar va a poner en riesgo al paciente, va a ayudar al paciente, o sea, puede afectar las medidas terapéuticas, y tenemos diferentes herramientas de acuerdo al tipo de síntoma o mecanismo fisiopatológico involucrado, desde el prick test, que es el test epicutáneo, o la intradermorreacción, tanto para medir en forma inmediata o tardía la respuesta, y el test de parche, que es lo que utilizamos en esta paciente. Los test in vitro, en este caso el RAST, que es un ELISA en realidad buscando IgE específica, no sería aconsejado en esta paciente simplemente porque no tuvo una reacción inmediata. Y luego tenemos los test de provocación, en los cuales nosotros le damos al paciente el fármaco para saber si puede presentar síntomas o no. Lo usamos cuando existen dudas, sobre todo cuando pensamos que no tiene hipersensibilidad y queremos confirmarlo, o cuando necesitamos buscar una alternativa y pensamos que el tipo de reacción que tuvo el paciente no fue muy severa y hacemos una exposición controlada. Habitualmente los test de parche los hacemos con los diferentes fármacos utilizando dosis que han sido publicadas y que no son irritantes. Los preparamos muchas veces con vaselina, los colocamos, calculamos la dosis con una balanza de precisión y los colocamos en placas de fin, que son estas que ven acá metálicas, o estas de plástico que son alternativas, y lo colocamos en la espalda del paciente para dejarlo durante 48 horas. A las 48 horas retiramos el parche y observamos la reacción. Estos test sirven fundamentalmente para evaluar reacciones de tipo celular, y acá tienen un ejemplo con otro fármaco. Acá tenemos la motrigina. A las 48 horas, si ustedes pueden observar, existe una reacción edematosa y micropapular. Suele empeorar a las 72 horas y a veces hacemos la lectura a las 96 también, para poder ver cómo claramente se diferencia del resto que no tuvo ningún tipo de reacción. Nuestra paciente en particular, cuando le hicimos el parche, colocamos las alternativas, los 4 triazoles, el causante, el fluconazol, más el resto de las alternativas. La lectura a las 48 horas presentaba un pequeño edema a nivel de la región donde estaba el fluconazol, pero a las 72 horas, el momento más importante de la lectura, el parche dio negativo. Y dio negativo por diferentes causas. Primero, que la paciente tuvo un rash similar al rash inicial, que se asocia al descenso de los corticoides, porque nosotros pedimos descender los corticoides al mínimo valor posible para poder evaluar el resultado del test, porque cuanto mayor sea el valor de la dosis de corticoides, menos chances tenemos de una respuesta celular. Y esto pudo generar una reactivación del rash anterior. Es raro que el test de parche genere una reacción sistémica. Otra es que la paciente todavía se encuentra cursando la reacción inicial, puede haber una hiporreactividad local a nivel de la piel, y bueno, la cuestión es que el resultado del test es negativo. El test de parche es muy útil cuando da positivo. Cuando da negativo no es un test ideal, pero no hay muchos lugares del país donde se realicen este tipo de prácticas, y bueno, es importante que la conozcan, porque cuando da positivo nos da una herramienta muy importante para poder evaluar la causa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer desde mi punto de vista con esta paciente? Primero, lo que hacemos en alergia es, si el paciente tiene alta sospecha, evitar todo lo que esté relacionado con el fármaco causante. Como vimos en las diapositivas previas, puede existir reactividad cruzada. La verdad es que en el mecanismo celular, como en el mecanismo mediado por anticuerpos, esto puede existir. La única forma de saberlo, desde mi punto de vista, sería utilizar el fármaco a través de un test de provocación, que sería darle una alternativa, por ejemplo el voriconazol, con la paciente internada y con controles clínicos y de laboratorio, por lo menos durante una semana o 10 días. Cuando se trata de reacciones de este tipo, las reapariciones son mucho más rápidas y pueden ser más severas, pero si no le damos el fármaco no existe otra manera de saber si lo va a tolerar o no. Las desensibilizaciones como tratamiento son una opción, pero sobre todo en los mecanismos IgE mediados. Para los mecanismos celulares hay algunos reportes de desensibilización, podría llegar a realizarse, tiene riesgos,
requiere hacerlo también con la paciente internada, pero podría ser una posibilidad siempre y cuando no exista una alternativa. Si existe una alternativa de tratamiento, el riesgo de este tipo de tratamientos desensibilizantes es bastante importante para poner en la balanza y decidir qué hacer con esta paciente. Muy bien. Ahí terminé, Miguel. Bueno, muchas gracias, Claudio. Bueno, abrimos el debate para las preguntas y demás. Acá hay una pregunta del doctor José Lázaro de México que nos pregunta si hay algún tratamiento, creo que quiso alternativo al fluconazol. En realidad, todos los trabajos demuestran que si no se puede usar la flucitocina hay que utilizar un azol, en este caso el mejor es el fluconazol porque es el que mejor penetra a nivel del sistema nervioso central. Hay trabajos hechos con itraconazol, con voriconazol y con posaconazol. No tienen la misma efectividad que los hechos con fluconazol. Pero en el caso de esta paciente nuestra que tiene una reacción alérgica, también puede tener una reacción alérgica cruzada a los otros azoles, con lo cual realmente creo que Pero no se puede indicación transferir va a ser... ahora porque no lo puedo hacer de home banking, ¿viste? ¿Cómo? Alguien Ay, tiene no. abierto un micrófono, puede ser. Entonces, nada, creo que en esta situación lo ideal es lo que se está haciendo, ya se le pusieron los parches y ver cómo vamos a seguir con el tratamiento, porque el tratamiento tiene que continuarse a lo largo del tiempo, ¿no? No sé si hay alguna otra... Acá hay preguntas en la sala, un segundo voy a llevar el micrófono. Claudio, quería hacerte una pregunta, porque digamos, acá estás planteando cómo valorar las reacciones de sensibilidad a un triazol, ¿no? Digamos, pero hay también reactividad cruzada a varios azoles. De hecho, digamos, el omeprazol o a raíces en vez de metiladas, como el triazol, a las etiladas, que es el ketoconazol, el miconazol, la simetilina, el ticagrelor, son todos azoles. Ahí hay, digamos, ¿valorás eso también o te quedás solamente con los anillos triazólicos, la colacena metiladas y nada más? Bueno, a ver, es bastante complicado porque uno puede tener reacciones alérgicas a una parte de la molécula, que puede ser el anillo común a todos estos fármacos o a cadenas laterales u otras estructuras. Por lo tanto, en principio yo diría, si el paciente necesita, si podemos evitar los azoles, los evitaríamos. Si no podemos evitarlos, lo usaríamos con cuidado, porque tampoco es que tenemos que sacar todo, digamos, porque los pacientes necesitan el tratamiento terapéutico, pero deberíamos hacerlo bajo control clínico en general. O sea, cuanto más se aleje la estructura de la molécula, menos riesgos tenemos. Los tomaría en cuenta, trataría de no utilizarlos, no hay una regla específica para cada paciente, pero en el caso de tener que utilizarlos, haría un control de lo que pueda llegar a suceder con el paciente, con algunas pautas de alarma que básicamente tienen que ver con reacciones cutáneas, porque por suerte muchas de estas formas de presentación tienen manifestaciones cutáneas que hacen mucho más fácil el diagnóstico precoz, porque el tratamiento para este tipo de reacciones tiene que ver fundamentalmente con la suspensión del fármaco, y cuanto más tarde en suspender el fármaco, peor va a ser el pronóstico del paciente. Entonces, habría que poner en la balanza y valorar cuál es la real necesidad y si existen alternativas siempre, y si no existen, utilizarlos de manera de una especie de provocación, o sea, dar el fármaco y controlar. Bien, acá hay una pregunta de la doctora de la Gripe. No se escucha, Adela, ¿eh? Yo quería preguntarles si en el caso 1 pudieron evaluar la funcionalidad de los dispositivos, tuvo alguna o un dosaje de CD4, digamos, para mejorar un poco el perfil de
menor de 500, pero es muy sugestivo y el antecedente del paciente de neumonía esa repetición en la infancia va a favor de una deficiencia. Quizás es importante tenerlo en tiempo porque quizás este paciente necesita infusiones de gamma. Sí, yo cuento esto que el dato salió de preguntarle a la mamá de los antecedentes y fue ella la que nos dijo, y a partir de ahí pedimos el dosaje de la inmunoglobulina. Y Mariana acá les va a contar porque también pedimos el dosaje de CD4. Y pedimos el dosaje de CD4 y de CD8, la relación era normal, que la cantidad de cada uno y la relación de peso era normal. De todas formas, no encontramos nada que hable de la importancia de la relación CD4 y CD8 en alguien que no sea HIV. Y la inmunoglobulina G nos queda así también para ver cuando salga de la infección aguda, para ver si realmente es un virus. Y otra cosa que se puede hacer en el momento de la infección es pedir anticuerpos para ver si los desarrolló contra las vacunas habituales. Por ejemplo, tozoide tetánico, por ejemplo, neumococo. Si no desarrolló anticuerpos, por ejemplo, contra tozoide tetánico, eso va muy a favor de que pueda tener una deficiencia variable. Sí, bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver si a través de Zoom, un segundo, hubo alguna otra pregunta. Bien. Bueno, no hay ninguna otra pregunta, así que agradezco especialmente al doctor Parisi y a las doctoras Casti y Petraglia porque realmente hicieron una presentación excelente de los